Nos vamos al contacto con Teodolina, más precisamente con Pablo Leyer, el director de la obra de teatro Conversaciones con Mamá, que va a estar próximamente en el Cine Teatro Roma, 17 de mayo. Pablo, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Nelson? ¿Cómo estás? Buenas noches a vos y a toda la audiencia, la teleaudiencia. Efectivamente, el próximo domingo 17 en el Cine Teatro Roma se va a estar presentando una obra de teatro dirigida por mí. En este caso, algo extraño, hace aproximadamente 3 o 4 años yo empecé a trabajar con algunos grupos con los que venía trabajando hace años, como por ejemplo mi grupo de General Arenales, el grupo Jorge Servio, pero paralelamente tomo trabajos para dirigir y punto. ¿Qué significa esto? Cuando se hace un trabajo grupal es como que el compromiso es más grande porque hay un proceso de enseñanza, hay un proceso de aprendizaje, hay un proceso de ensayos con taller y qué sé yo qué más. En el caso de esta obra, de este producto que va a ir a Arenales, mi trabajo tiene que ver específicamente con la dirección. Es un dueto de actores que son Elba Bertone y Patricio Martínez, con quienes ya es el tercer trabajo que hago. Ellos me convocan para dirigir la obra, yo comienzo a trabajar con ellos hasta el día del estreno y ahí terminaría, digamos, lo que es mi compromiso con ellos. Estamos hablando de Conversaciones con Mamá, una obra que tiene todos los aditamentos necesarios para poder hablar de una obra maravillosa. Pablo, recién hablabas de una obra maravillosa. ¿Por qué estás diciendo que la obra es maravillosa? Digo que es una obra maravillosa porque hay comedia, digamos, el 90% de la obra es una comedia. Es una charla maravillosa entre un hijo que se quedó sin trabajo, un hijo que estaba acostumbrado a un nivel de vida muy alto, dueño de varios departamentos, dueño de la vida soñada, hijos que van a escuelas privadas, camioneta 4x4, y de repente lo echan del trabajo por reducción de personal, empiezan por los sueldos más altos y el primero en quedar en la calle es él. Entonces va a vender los departamentos que tiene, uno de los cuales es donde vive su madre. Entonces la obra comienza cuando él llega al departamento de su madre a decirle que ella se tiene que mudar, él la quiere llevar a vivir con él porque hay que vender ese departamento. Y ahí empieza la gran comedia, porque cuando uno se imagina que esa madre se va a desesperar de dolor y de angustia por lo que le espera, y la madre le sale con un martes 13 que no puedo decirlo porque sería spoilear un poco la obra, ¿no? Pero le sale con algo maravilloso que nos hace reír a todos y a partir de ahí se desarrolla una gran comedia que llega casi hasta el final. Inclusive es un final que tiene un mensaje tan maravilloso de amor, de resiliencia, de cómo las madres se preocupan por los hijos hasta niveles insospechados. Todos tuvimos una madre y la comprendimos lamentablemente cuando nuestra madre ya no está. Porque hay cosas que nunca se entienden mientras nuestras madres están vivas, ¿no? Ahora cuando la vieja se nos va, la vieja se nos muere y pasan los años, uno empieza a entender por qué hacían cosas. Y más cuando uno de ser hijo se transforma en padre. Ahí todavía las entiende más. Entonces, lo que dice esta obra es la sabiduría que tiene la vejez, la experiencia, y cómo las madres tratan, porque nadie nace con un libro de cómo ser madre bajo el brazo, de transmitir esa sabiduría, esa experiencia a sus hijos. Como lo que para los hijos es algo tremendamente trágico, terminal, desastroso, para las madres es una pavada. O sea, lo importante de las madres, lo importante de la vida para las madres está en otro lugar y no en lo que le pasa al hijo, ¿no? Específicamente. Pablo, ya hicieron gira, están por hacer, y contanos un poquito, contale al público, especialmente porque tuvieron premios en Santa Fe, realmente más que importante, premios provinciales, distintos actores. Contales un poquito al público e informalo de todo esto sobre artistas que están dentro de la obra y que, bueno, ya han sido premiados. Sí, es un equipo de trabajo
Yo no le llamo grupo, sino equipo. Ahí está la diferencia cuando yo participo activamente de las decisiones y cuando me limito a dirigir a ese equipo de trabajo. Cuando yo me involucro con las decisiones de los actores, tiene que ver más con un trabajo grupal, ¿no? Cuando hacemos función, dónde la hacemos gira, no la hacemos. En este caso es un equipo en el que yo no tomo las decisiones, sino que las toman ellos. Mi trabajo se limita a dirigirlos, como te dije, y hacer un poco de parte de producción. Pero es un equipo de trabajo que viene ya con varios premios. Elba Bertone tuvo el premio a la mejor actriz en la fiesta de teatro de la provincia de Santa Fe, cuando la organizó el Instituto Nacional del Teatro. Patricio estuvo nominado como mejor actor también en la fiesta del teatro. Después, por ejemplo, tienen algo muy, muy interesante que es en La Roque, en la provincia de Entre Ríos, se hace un festival importantísimo de teatro todos los años, a los que nos presentamos decenas de elencos. En el 2024 nosotros estábamos haciendo La Virgen del Colibrí, si mal no recuerdo, y nos presentamos, creo que fueron algo de 190 y pico de elencos, de los cuales quedamos 12, dentro de los cuales estaba La Virgen del Colibrí. O sea que eso ya hablaba de una excelencia de trabajo bastante importante. Y con esa propuesta ganamos el premio del público, que es el premio mayor, el premio más importante del festival. El año pasado nosotros estrenamos tarde Conversaciones con Mamá, de manera que no nos postulamos para ese festival. Sí, se hizo la postulación este año, en febrero, creo, en enero, no recuerdo cuándo se hizo, y también quedamos seleccionados entre 189 elencos, fue este año, y estuvimos en La Roque. O sea que ya estar seleccionado entre 189 como las 12 mejores propuestas, habla, como te decía recién, de una excelencia bastante importante del producto. También fuimos seleccionados, y esto fue uno de los logros más grandes de trabajo que tuvo este equipo, el Centro Cultural Rojas en Buenos Aires. En Buenos Aires hay 3 centros culturales muy importantes: el Centro Cultural San Martín, el Centro Cultural Recoleta y el Centro Cultural Rojas. El Rojas es el que más apuesta, es el más zarpado, por decirlo de alguna manera, es el que más apoya a los artistas emergentes, a los artistas independientes. Y este año abrió una convocatoria que se llama El Rojas Abre el Telón al País. También no sé la cantidad de gente que se postuló, quedamos seleccionados, estuvimos haciendo funciones ahora 20 días, que para nosotros fue una experiencia maravillosa, porque yo en algún momento hablaba con la directora del Centro Cultural Rojas, esto de la experiencia, ¿no?, de trabajar a otro nivel. Hace un ratito dijiste de otro nivel. ¿Por qué te referís como que la obra de otro nivel? Cuando digo otro nivel me refiero a que uno está acostumbrado a el teatro independiente, a los teatros del interior, donde todo se hace, como digo yo, con un 90% de transpiración y un 10% de inspiración. Pero llegar a un teatro como el Centro Cultural Rojas y que te reciban 3 técnicos, 4 sonidistas, 5 personas del equipo de producción, y que vos no tengas que hacer nada. Yo estoy acostumbrado a meterme, ¿no?, a armar escenografía, colgar una tela. No te dejan hacer nada, por 2 cuestiones. Primero, por una cuestión de seguridad, porque si te pasa algo el responsable es el teatro. Y en segundo lugar, porque están programados, están preparados para que cada uno haga ese trabajo. Es una cosa increíble, porque en 20 minutos estuvo todo listo. O sea que para el equipo de trabajo fue una experiencia. Yo acompañé esa función. Hay funciones a las que yo acompaño al equipo, hay funciones a las que no, pero en esa estuve presente porque era una cosa muy importante que yo quería ver cómo se trabajaba. Y bueno, fue maravilloso. ¿Y por qué la gente tendría que ver la obra? Explicarle, contarle por qué tendría que verla e interiorizarse dentro de la obra. Creo que tiene que ver con lo que te dije al principio, de entender cómo funcionan las relaciones humanas. En principio, reírse mucho, que nos hace falta en esta época, ¿no? Volver al teatro sencillo, no volarnos con propuestas que la gente no entiende,
no hacérsela complicada al espectador. El espectador ya tiene, por la época en que estamos viviendo, o por la era, digámosle mejor, que estamos viviendo, creo que ya tiene demasiada carga emocional en su casa, en su vida, en su trabajo, en sus relaciones cotidianas, como para ir al teatro a tener que pensar, a tener que angustiarse, a tener que revolver algo que no tiene ganas de revolver. Esta es una gran discusión. Yo en febrero estuve en París haciendo un curso de dirección y es una de las grandes cosas una de las grandes discusiones que se plantean entre los directores, ¿no? ¿Por qué la gente no va al teatro? Y la gente no va al teatro porque la culpa es nuestra, no es del espectador. Nos volamos demasiado, creo yo, con las propuestas que le vamos haciendo al público. Esto de querer cambiar la humanidad a través del teatro, esto de querer cambiar maneras de pensar a la fuerza, esto de bajar una línea de pensamiento muy fuerte. La gente no es tonta. Creo que desde Bertolt Brecht hasta hoy no hubo nadie que hiciera algo nuevo. Eso ya está hecho por Bertolt Brecht hace muchísimos años. Entonces, cuando la gente tiene ganas de ver ese tipo de teatro, lo elige y va. Pero la realidad es que de un 100% de espectadores hay un 10% que elige ese tipo de teatro. Yo me incluyo en ese 10%, porque a mí me interesa mucho el teatro que me funcione como disparador, pero tengo que entender que hay una territorialidad en la que yo trabajo, tengo que entender que hay un público para el que yo trabajo, y ese público me está reclamando, me está demandando otras propuestas. Conversaciones con mamá es una obra sencilla de entender, es una comedia deliciosa, es una dramaturgia maravillosa que escribió Santiago Oves, tan chiquita podría decirse, porque es la conversación entre una madre y un hijo, conversación que de una u otra manera todos los seres humanos hemos tenido, o con nuestras madres o con nuestros hijos. Pero ¿qué pasa? El teatro nos permite perfeccionar los errores, entonces esa conversación que vemos sobre el escenario está perfeccionada. No es la conversación cotidiana que tenemos nosotros, ¿no? Porque nosotros cuando decimos una barbaridad, ya la dijimos. El autor o el teatro nos da la maravillosa posibilidad de tachar y volver a escribir. Y eso es lo que hizo Oves. Y por eso quedó esta obra redondita, maravillosa, que invita a reconciliarse con el teatro, que invita a ir con el teatro, y que invita a ir al teatro. Dos actuaciones maravillosas, porque tanto Elba como Patricio están brillantes, los dos, cada uno equilibrado en su trabajo. Elba construyó un personaje de una mujer de 82 años, pero no todas las mujeres de 82 años renguean o no pueden hablar o están mal de la cabeza, todo lo contrario. Vayamos al ejemplo de Mirta Legrand, 98 años, Susana Jiménez tiene 80 y pico de años, ¿no? Entonces ella construyó un personaje muy equilibrado entre lo que sería el estereotipo de una mujer de 82 años y lo que ella quería ser, que era una mujer muy lúcida, muy pensante. Patricio está muy equilibrado también en su construcción de personaje referido a un hombre que se ha quedado sin trabajo y que está acostumbrado a la opulencia. Una escenografía minimalista porque no me interesa que la gente se distraiga en cosas que no aportan. Una música que conmueve hasta las piedras, así que yo creo que por eso la gente tiene que ir el domingo 18 de mayo al teatro, 17-18 de mayo, ahora me confundí de fecha, pero bueno, vos sabrás aclararlo bien, Nelson, al Cine Teatro Roma en Arenales a ver esta obra. Bueno, dejamos en claro, es 17 de mayo, domingo, 20-30 horas, Cine Teatro Roma de nuestra ciudad. Y ya que estás en la parte final, contanos qué otros proyectos tenés. Estoy trabajando mucho, por suerte. Estoy trabajando en Arenales con el grupo Jorge Servio, ya estamos ensayando una nueva obra. Estoy trabajando en Quirquinchos, estoy trabajando en Chañar. Bueno, estoy con dos, además de eso, de esto que te nombré, que serían los grupos, estoy con trabajos independientes como este que va a Arenales, de gente que no es un grupo, sino que me contrata para dirigirlos específicamente. Estoy haciendo un proyecto que une Arenales con Villa Cañas
y estoy en otro proyecto que une Chañar Ladeado con los Quirquinchos, por fuera de los grupos que hay en cada uno de esos lugares. Así que va a ser un año bastante movido para mí, como fue el año pasado, pero muy interesante, de mucho aprendizaje, estudiando como siempre. De hecho, ahora la semana que viene me estoy yendo a Buenos Aires a participar de una incubadora. Se llaman, ahora sí, los nombres que le van poniendo cada vez asustan un poco más. Una incubadora de trabajos hechos, una cosa muy complicada de explicar, pero muy interesante de hacer. Y nada, celebrando el teatro y descubriéndome a mis 57 años, cada vez entendiendo más, cada vez de manera más horizontal, esto que te decía recién, ¿no? Cada vez acercándome más a lo que el público espera ver y alejándome a veces de lo que yo quisiera mostrar, sin que eso implique que mis convicciones quedan de lado. Lo que entendí es que si yo no busco el delicado equilibrio entre lo que puedo dar y lo que me piden, lo que haga va a ser un fracaso. Entonces, lo que descubrí en estos últimos años es eso. ¿Qué es lo que yo quiero dar, pero qué es lo que me piden? Pensar en la territorialidad, como te decía recién. ¿Dónde voy a hacer esto? Porque si yo voy a hacer Hamlet, tal como fue escrito por Shakespeare, en un pueblo de 2.500 habitantes, seguramente me van a pegar una patada en el traste que me van a mandar a otro lado. Entonces, entender eso creo que es muy importante, sin que eso, como te dije recién, implique que no esté capacitado a hacer otras cosas, ¿no? Como dice Dora Baret, el arte no tiene límites, lo que tiene es ética. Haz lo que quieras, pero a partir de un lugar de saber hacer, de savoir-faire, como dicen los franceses. Nelson, yo no quiero robar más tiempo, te agradezco muchísimo a vos, a todo el equipo, al canal que siempre está disponible para nosotros, para la difusión de estos hechos, y nos vemos entonces. Las entradas, bueno, esto es a beneficio del Jardín 901, de la cooperadora del Jardín 901. Las entradas ya se están vendiendo, se pueden contactar con cualquiera de los integrantes de la cooperadora del Jardín 901 o dirigirse directamente a la institución. Y nos vemos, como te dije entonces, el domingo 17 de mayo a las 20:30. Buena propuesta para mayo, para un domingo a la tardecita, para ver Teatro del Lindo. Muchas gracias. Un abrazo grande y seguimos en contacto. Nos vemos el 17 de mayo, 20-30 horas, en el Cine Teatro Roma, Pablo.